Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión, compartimos con ustedes Hegel y Parménides, novela de Arturo Meza del 2014, con fotogramas de la película de Juan Ibáñez, Los Caifanes, de 1967. Seguimos las reflexiones y conversación que pueden ocurrir cuando alguien, como el caso de Parménides, quiere llegar al centro, a casa, esa misma noche, y los incidentes prolongan la noche prácticamente hasta el amanecer. Al final, después del encuentro con la nada y el ser, en medio de la parranda, la calle y la puerta de la casa, ahí están, de madrugada. La melodía de fondo se llama En la tierra de Clom, de Arturo Meza, de su disco En el monte de los equinoccios, de 1992. En la historia del pensamiento filosófico, es Parménides de Elea quien escribe un canto épico sobre lo que se puede investigar y aquello que no, que en todo caso es un poema sobre la naturaleza y a la vez discurso sobre la verdad y realidad a la que puede visitar el hombre cuando se atreve a salir de los asuntos triviales y comunes de la existencia, cuando toca puertas y abre ventanas para darse cuenta que ser y pensar no son dos cosas distintas, sino lo mismo, esto es, unidad e identidad del ser y el pensar. El arcaico poema parmenidio advierte de las profundidades del mundo aparente en el que permanecemos y del cual hay que apartarse, mediante los poderes y fuerza del pensamiento de la luz. Algo similar pachequea Parménides García Saldaña, al que Arturo Meza tiene aquí en su novela como referencia. Todo mundo enterado está de que Parménides García Saldaña es uno de los pilares del movimiento literario de la Onda, en la cual hace un retrato contundente de los años 60 y 70 del siglo XX, radiografía lapidaria y penetrante de la clase media mexicana de la época. Originario de Orizaba, Veracruz, nacido el 9 de febrero de 1944, García Saldaña estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana, carreras que dejó en el camino al sucumbir a la literatura. Ya desde su infancia y adolescencia afloró su pasión por las letras y el rock, a través de los cuales expresó su rechazo a las normas establecidas. Probablemente su obra más conocida sea Pasto Verde. En Hegel y Parménides, Arturo Meza recrea a un provocativo, ingenioso Parménides mexicano, cargado de humor corrosivo que mira lo que está por debajo de la superficie, próximo al Parménides de los griegos, que ha dejado indicado que el mundo pende en el vacío de la cuerda de una suposición errónea. Cambio y movimiento son ilusión. Todo está sometido al orden y al reposo. Pensar algo semejante solo es posible sobre la base de la dialéctica. Sin duda, los dos Parménides son más cercanos a Hegel de lo que pudieran creer. Sobre Hegel basta señalar que para él la realidad no es sino la realización del trabajo histórico del espíritu absoluto, sintetizado
Esto en su famosa frase: todo lo real es racional y todo lo racional es real. El individuo tendrá que recorrer el camino trillado y allanado por el espíritu, y con ello elevarse a lo universal. Aquí la filosofía es el trabajo del concepto, la negación de lo negado, es decir, autoconciencia. Queremos ser precisos. Estos testimonios que vienen a continuación son fragmentos, metáforas, aforismos, citas, es decir, pensamientos vivos tomados del texto de Hegel y Parménides de Arturo Meza, en donde se advierte la poética del autor, o sea, manifestación de conocimientos de literatura, de filosofía, de historia de la música e historia comparada de las religiones y de las sociedades primigenias o arcaicas, en general de cultura universal, pero sobre todo su profundo amor por la humanidad, a partir, paradójicamente, de la estupidez humana. Tiene la intención de hacerla reaccionar, aun cuando en el fondo sabe bien que es una insistencia vana o perdida. Reconoce que no hay remedio para esta raza de gusanos, de la tierra, y sin embargo, guarda fe en ella. De no ser así, entonces, ningún sentido tendría pensar, escribir, cantar, pintar, existir, o sea, rock and rollear, por aquí y por allá, hasta el último instante de vida. Hegel y Parménides trata de un encuentro, un rol por la ciudad, una reunión, una fiesta que se cruza por la oscura noche de asimétricos personajes que por azar o por necesidad coinciden, y en donde se destraba la rueda del azar que comienza a tejer en palabras las cosas del mundo. El diálogo, que implica la escucha, el desacuerdo, la controversia, la refutación, es decir, la contradicción y el convenio, que razonablemente aparece antes de abandonarse al absurdo y al nihilismo, acerca de la condición humana, del sentido de la vida, de la función del arte, literatura y música, son los temas que abordan y desarrollan los diferentes personajes a los que se da vida en esta narración, en búsqueda del origen del que se desvinculó la humanidad. Ya lo hemos indicado. Los siguientes textos son literales. Pertenecen, en el espacio de la ficción que el autor, poeta y cantante rupestre recrea, a los personajes, al Edgar, al Osvaldo, a Rosa María, a Flor, al Parménides, a Olga, Noé, a Ifigenia, al brasileño, a Flavio, etcétera, etcétera. Obviamente, cada idea tendría que ser puesta en un contexto teórico de la filosofía, pero como aquí no es el caso, teniendo en cuenta que la libertad de la literatura permite la extrapolación, en este infográfico no guardan un orden, más bien son reflexiones en permanente diáspora que danzan a lo largo de la narración, como invitando o provocando al lector a meditar por sí mismo las afirmaciones o negaciones sostenidas. De lado queda el rodeo sobre el rock mexicano, para otra ocasión. De hecho, fue una lectura de atrás para adelante, que ahora compartimos con ustedes. Repetimos, literal. Hagamos un trato, le dijo el cuervo al atilano. No hay nada que no se pueda arreglar. La pinche ruca se petateó
y el tirapendejo se atravesó. No fue mi culpa, lo sabes muy bien. Era cardíaca, me cae de a madres. Y el tirapendejo, pendejo fue. Ah no, perdón, disculpen. Esta es otra rolita. No sé por qué siempre la traemos en la mente. Disculpen ustedes. Ya, aquí están los materiales de la novela del Mesa que queremos compartir. Pues ahí les van. Mientras existamos, la muerte no existe, y cuando ella exista, pues nosotros no. Aunque últimamente camino sobre tumbas vacías, testigo de mi desmoronamiento. A veces me quiero largar, pero parezco estampilla pegada al sobre sin dirección. Mi sobre es esta puta ciudad, y el mundo el pinche buzón oxidado. Creo que necesitaría morirme y renacer, y empezar de nuevo con una mente más despejada. Ando muy celuloide velado. Ahora me vale madre la sociedad mundial. No puedo amar a mis semejantes como a mí mismo, porque la neta no me amo a mí. Netísima. Me fastidio de mí. Me encabrono conmigo y eso es lo que tengo para el prójimo, para mi sociedad. Puro encabronamiento, pura puta ojetez, dijo Parr. Cuando hablo de libertad, continuó Flavio, no me refiero a la verdad absoluta, de la cual hablan los curas y mal, y los dementes. Hablo de la libertad física, ausencia de cadenas, de trabas, de enfermedades o de obstáculos materiales de cualquier índole. Solo se es libre cuando nada ni nadie se opone a nuestras acciones que se verifican por la propia voluntad de cada uno. Hay muchas fallas humanas, dijo Parménides. Tenemos miles, pero no tengamos miedo al misterio del amor. Yo sé que odias esa palabrita. El amor no es chantaje ni mendicidad espiritual. Es algo sumamente interesante. Es el sumen de todas las filosofías, de todas las artes, de ciencias y religiones. Solo que andan en manos equivocadas, en manos de truanes como la Iglesia Católica, los cantantes melcocha y las buenas costumbres de los hipócritas y todo eso que criticas a la perfección. Pero se les derramará de sus manos un buen día. Solo es cosa de esperar. En la medida en que vociferes contra ellos, en esa medida los fortalecerás. El sabio espera. Aprende a tener paciencia. Sabemos que la raza humana es muy vulnerable en todos los sentidos y que cuando se siente acorralada, ataca despiadadamente. Tú eres ahora el que fue atacado para despertar, y tu despertar está errado, está enfocado al oído humano, a la agresión, a la acusación despiadada, y termina siendo lo que odias, un teórico de gabinete, un intelectual de la sorna. Es muy fácil odiar a la humanidad y escupirle el rostro y comer de ella, comer del trabajo del campesino, del obrero, que se pone todos los años de su vida a girar una tuerca de una maquinaria sin la cual no obtendrías estas cervezas o plumas para escribir, o simple papel para en él estamparles tu odio, afirmó Ifigenia. Somos seres rudimentarios. Venimos de escalas muy bajas de evolución y de ese granito del que provenimos ascendemos todo el espectro de vida, en todas las especies, minerales, vegetales, animales y humanas. Y eso nos reviste de ignorancia y dureza.
pero también de una larga experiencia que no nos permitimos aflorar. Los médicos sabios, los inegoístas, que sí los hay, son seres muy evolucionados. Tienen certezas que da únicamente la sabiduría. No debemos temer a la vida, y es importante quitarnos esa vestidura de odio y de nihilismo que oscurece el alma y crea un muro de contención donde no pasa ni Dios, comentó Ifigenia. El albedrío es una cadena oxidada en las prisiones que habitamos de vida y muerte, dijo Flavio. Mi nihilismo me llevó al fastidio total de las cosas de los hombres, sus sentimientos, sus búsquedas, sus falsas esperanzas, su lenguaje. Debíamos ser mudos, llegué a pensar, siempre parloteando estupideces, sin llegar a ningún lado. El lenguaje es una enfermedad. Vean las calumnias cómo crecen. Vean las 1000 teorías y los códigos de muerte sobre los códigos de vida, y todos muriendo, y el mundo cayendo en franca contienda, y viene el amor a seguir parloteando, y el odio lo hace a un lado, y unifica más a la gente. Por el odio se organizan las muchedumbres para ir a la guerra. Por el odio se organizan las muchedumbres para linchar al disidente, al diferente, al que se quiso uniformar. Somos eternos. Eso es lo maravilloso. Somos la vida. Somos los hijos de la vida. ¿No se dan cuenta? Las preocupaciones de los filósofos no son otra cosa que irse acercando poco a poco a su hogar. La eternidad, la vida, sentenció Osvaldo. Los habitantes del mundo o mundos pertenecemos a una fascinante espiral, a una serpiente cósmica que avanza hacia su fin, que intuyo es de nueva cuenta un principio, y es en donde la espiral se torna círculo, el fascinante mundo del círculo, la montaña redonda, las burbujas en el agua, el yurt, el temazcal, círculos sobre círculos, siempre interactuando. Nuestras vidas son circulares, aparentemente, pero se mueven en espiral. Somos hijos de la espiral. Lo tenemos en nuestro cráneo y en nuestro ombligo. Eso es algo que saben los médicos chinos, los hindúes, los médicos mexicanos, Hipócrates, Paracelso. Somos hijos del universo diverso. Retornamos sobre nosotros mismos para perfeccionarnos, terminó por decir Osvaldo. Ningún poeta podrá robar el fuego divino, sin antes convertirse él mismo en fuego. Hacerse fuego duele, incendiar el espíritu duele, porque el cuerpo no lo soporta. Le quita la belleza o la fealdad, los humores y sus perfumes, y lo reduce a polvo, y desde ese polvo se eleva el himno. Rimbaud urgía la necesidad imperiosa de apurar etapas del camino hacia la luz, dejar la oscuridad atrás con su lentitud social, prejuiciosa e hipócrita, que solo juzga como juzgó a Galileo, a Giordano Bruno y a todo aquel que se adelanta a su tiempo, dijo Miguel. Continuó Miguel. Ese es el encanto de la poesía, lo inalcanzable, lo inaprensible, eternamente escurridizo hasta llegar a la locura. Le sucedió a Rimbaud. Primero pregonaba que la poesía debía ser una expresión de la belleza y terminó en el sótano del infierno. Quizás ahí radica la verdadera belleza de la aventura cósmica y humana. La adversidad se hizo su Dios y jugó desatinadamente con la locura. Esa es la ruta del poeta sincero, su propia debacle. Sufrir lo indecible, conocer la sustancia siniestra de que está hecho el universo mental y el alma heredera,
No sabemos si de Dios o de Satán. Dios no es verbo sino silencio eterno, y con palabras queremos abordarlo, intervino Ifigenia. Los cabalistas lo sabían, y por ello lo encubrían. Los hombres somos criaturas del caos, y ahí navegamos en nuestro elemento. Dios no lo es, nos es ajeno, incomprensible, por lo tanto nada debemos ni tenemos que hacer allá. Por ello no se presenta, no le interesamos, aunque miles de doctrinas lloriquen lo contrario. Dios no ha muerto, como dice Nietzsche, sino el hombre para Dios, le nació muerto. Le fue un aborto de Satán, y no es incumbencia sino del demiurgo, que se ostenta nuestro Creador. Ese es el resentimiento del hombre para con Dios, su abandono. Nunca estuvimos en su regazo, no somos sus hijos ni parientes. Realmente somos algo increíble, sí, ignorantes, y nos disfrazamos de sabiondos y de pronto nos tornamos misteriosos, porque realmente lo somos. Si piensan por ejemplo en los proverbios antiguos, estos son síntesis de un conocimiento ya maduro, que ocupó horas de reflexión y de observación, y son en sí, en su mayoría, preceptos de alta moral. Había un pensamiento esencial, es decir, no era accidental. La sabiduría tendrá muchas y diversas definiciones, pero viene a ser la misma luz que conduce y guía a la humanidad, dijo Rosa María. Platón argumentaba que la sabiduría es únicamente la utilización del conocimiento, y yo digo que no, que la sabiduría debe ser aquella que se usa en beneficio del mundo y no en su sufrimiento. Una cosa es la pericia intelectual y otra la elevada ética y conducta moral. Francis Bacon, en su obra La Nueva Atlántida, proponía que los sabios e ilustres, preclaros por su ética y elevada moral, fueran los que gobernaran, sin cazadores de cargos públicos ni privilegios de ninguna índole. Los hombres al servicio de los hombres, intervenía Ifigenia. Los proverbios eran para todos, y algunas castas sacerdotales lo replegaron, lo hicieron de uso exclusivo de ellos, lo oscurecieron porque sabían que la virtud emanaba sabiduría y viceversa, y esto llevaba a un mundo de bondad, y poseer esa virtud conduce un mundo perfecto. Alguien no quiso la perfección para todos. Alguien holgazaneaba y requería esclavos, y fabrican el mundo de los subordinados a través del miedo. Las filosofías del sometimiento, las cobardes, deberían llamarse el miedismo, miedo a la libertad, miedo a que todos seamos luminosos, miedo a que todos seamos felices, miedo a trabajar por sí mismos. La humanidad actual perdió de vista la cordura cuando perdió su centro, su objetivo, y solo ha ido degenerando por carecerlo y queda a merced de una constante depresión y soledad planetaria, si no es que hasta cósmica. Es el ser más infeliz e impotente, y al saberlo consciente o inconscientemente, se torna tirano de otros, hace que prevalezca la ley de la selva, porque están en dirección de la involutiva degeneración. Por ello, sus gobiernos y sus sistemas filosóficos tan depredadores y caducos, como piensa Charles Fourier,
él fundamenta una bella teoría de armonía social. Es un músico de la humanidad sin tocar ningún instrumento. Su instrumento es la inteligencia. Para él, los filósofos, los moralistas y los políticos de esta degenerada civilización solo han servido para perpetuar la indigencia y los quebrantos con sus sistemas filosóficos, religiosos y políticos. Solo han llevado a los sótanos más bajos de un abismo para después sacarlos de ahí y llevarlos a otros menos profundos. Todo es un intelectualismo desgastado. La humanidad se ha apartado de las fuentes del conocimiento arcaico. Los alquimistas gnósticos, los oscuros esenios, los cátaros, las cofradías secretas, esas son las que deben tener algo, y que al mismo Cioran acepta cuando cita a Basílides y el retorno a la historia, al momento anterior al accidente que nos obligó a nacer, a formar parte de este absurdo decurso de eventos llamado vida, que en nada se le parece, y sí mucho a muerte, al abrazarnos a lo inhumano, algo en lo que todos estuvieron de acuerdo. Finalmente, de regreso al centro esa misma noche, después del reventón y el tirito, en donde las cosas del mundo en palabras quedaron impresas, Parménides recordó al tal Noé aporreándole puñetazos con suma rabia justo en esa parte, y la mente se le aclaró un poco. Estaba en la calle de Ámsterdam. Puta, creo que me botaron a la calle por pleitero. No recuerdo si madreé o me madrearon. Esta debe ser la calle de... ¿Cómo se llamaba la dragona esa? Olga, sí, Olga Guillot. Puta, qué noche. Enfocó su vista para ver el nombre de la calle y su sorpresa fue enorme al leer Hegel. ¿Hegel? No mames, ¿qué hago con Hegel? Trató de recordar y solo eran fantasmas, en los que de pronto aparecía revueltas, en una prisión de lodo negro, siendo pisoteado por policías, mientras él trataba de escribir, y luego aparecían carcajeándose José Agustín y Gustavo Sainz, mientras los empujaba a las vías del tren subterráneo metropolitano. Avanzó Parr en la dirección indicada y pensó en Homero, en su ceguera y miseria, en la que terminó, trasladándola de un poblado a otro, recitando versos y limosneando por alimento. Así acabamos los poetas, pinche Homero, siempre maderados por la vida o por una mujer. Te tengo que encontrar, pinche Homero, para meterme en tu odisea y cogerme a la puta de Helena de Troya, o a la puta de Penélope, para que Aquiles la encuentre todavía calientita, para que se le quite lo ojete, o que quedarme a vivir con Circe hasta que la eternidad nos separe. Al llegar a la calle de Aristóteles dijo: huevos, pinche Aristóteles, ya se ontoy, sigue Tennyson, que nunca supe si se la irguieron a Federico o Alfredo, románticos sin inventiva. Mejor que les cambien el nombre por revueltas, y ahí no importa al cual de ellos tres chingones revoltosos. Yo le cambiaría a esta ciudad todos los nombres de las calles. Todos los chiros tendrían su avenida, su parque, su plaza, su callejoncito. Jimmy Red, esquina con Jimmy Morrison, y enfrente el otro Jimmy Hendrix, el parque de Woodstock, con un pinche escenario siempre activo para que rock and rollen todos los chavos y chavas a la hora que quieran, con un equipo prendido, con ningún vecino momificante,
compadre de guaruras. En mi ciudad no habría guaruras. Nel. Alucinando su ciudad, se llegó hasta la calle de Anatole France, y al llegar frente al edificio que le albergaría, lo desconoció, por venir por la acera de enfrente, ruta que jamás había tomado. Cruzó la avenida y al llegar a la puerta, encontró a un hombre de traje negro, desgastado, que le recordó a Abraham Lincoln, pero sin barba. El hombre miraba sin parpadear hacia el fondo de la calle. Parménides le saludó y el hombre no contestó. Parménides ascendió lentamente, pensando en el hombre aquel, y quiso recordar de dónde le conocía. Y al llegar ante la puerta de su cuarto, se sintió el hombre más solo del universo. La novela El 69 de agosto, Hegel y Parménides, son testimonios de alguien que vino a este mundo muy joven y en una época muy vieja, al modo de Éric Satie, que en realidad es una paráfrasis de una trillada frase heideggeriana que sostiene: llegamos demasiado tarde para los dioses y demasiado pronto para el ser, del cual el hombre es poema que comienza. Así, de la misma manera, quizás el último unicornio también sea el primer rupestre, que tuvo que recorrer todo el desierto del asfalto y experimentar la desolación para volver al comienzo y comprobar que no existe ser más solo en el universo que el hombre, razón por la cual éste está como está, porque es como es. Lo mismo que una fiesta sin madrazos no es fiesta mexicana. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Hallarás más cosas como estos testimonios que acabas de oír. Perdón nuevamente por el grosero comienzo.